Queda en Lucas, ¿no es cierto?, como dijimos, 12, 33 al 34. Este versículo viene inmediatamente después del versículo que compartimos la semana pasada, ¿ya? Así que es un contexto donde el Señor está hablando de cosas, de riqueza, de dónde ponemos nosotros la mirada, ¿ya? De eso un poco está hablando. Así que este es el versículo siguiente al versículo 32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y enseguida viene: vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, amados hermanos, como les decía, es un versículo que está a continuación del que leímos hace 15 días atrás, y me pareció interesante poder compartirlo porque yo he necesitado afirmarme de la palabra en este tiempo y ver dónde estoy en Cristo. Ya ahí vamos a ir viendo de qué se trata. Tesoro, la palabra tesoro, es lo que una persona valora, grandemente, y lo más interesante de todo es que dice que también determina nuestra lealtad. Cuando tú tienes un tesoro, tú eres leal a ese tesoro. Tú le dedicas tiempo, le dedico tiempo, ¿no es cierto? Me gozo con mi tesoro, entrego mi vida por mi tesoro, ¿no es cierto? Le entrego, ¿no es cierto?, lo más importante de mi ser, todas mis fuerzas, ¿no es cierto? Entonces debemos saber dónde está nuestro tesoro para saber si estamos bien delante del Señor. La política social de mercado que se impuso hace décadas atrás nos hizo cambiar los valores escriturales. La gracia del Señor, su palabra, las escrituras nos hablan más bien que de tener y poseer, nos hablan más bien de despojo, como leíamos en el versículo, ¿no es cierto? Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros no en la tierra, sino que tesoros en el cielo, donde no se desgastan, y ni tampoco nos pueden hacer portonazos, ni pueden entrar ladrones a asaltarnos y quitarnos esos tesoros. Por eso que nosotros, esta política social de mercado, que no digo que sea mala, ni digo tampoco que es buena, sino que estoy constatando un hecho de que nos descentró de la palabra, del espíritu de la palabra de Dios. Nos hizo pensar que el tener cosas, poseer cosas, que nos hizo pensar que el reino de Dios consistía, ¿no es cierto? Y a mí me pasó que mientras más bienes materiales teníamos, pensábamos que Dios estaba más agradado de nosotros. No pueden decir que no, porque nosotros lo hemos conversado en la iglesia con los hermanos. Mira cómo el Señor le bendice al hermano, le multiplicó, le dio esto, le dio lo otro. Mira, el Señor está con el hermano. Pero la verdad es que eso ahora, ¿no es cierto?, que estamos empezando a volver a la mirada a los caminos antiguos donde anduvimos un tiempo, nos hace pensar de que no podemos seguir en la misma actitud, de que nuestra prioridad, ¿no es cierto?, número uno, sea tener bienes materiales o reemplazar el tesoro que es el Señor, reemplazarlo por otros tesoros que no sirven de nada. Ahora, cuando nosotros buscamos estas cosas,
materiales o tesoros terrenales y no los encontramos, nos frustramos. Tenemos una actitud, ¿no es cierto?, de desagrado, de enojo, de incomodidad, de frustración y de molestia. Entonces vemos, cuando no logramos estas cosas, ¿no es cierto?, que deseamos, andamos mal, andamos de mal genio, andamos preocupados, no podemos dormir, ¿no es cierto? Estamos diciendo y comparando por qué a él sí, a mí no. Y eso, la verdad es que no es el espíritu de la palabra, no es el espíritu que el Señor quiere que nosotros absorbamos, recibamos, que conozcamos y que vivamos por ello, ¿no es cierto? Ahora, los bienes materiales son muy importantes y todos queremos tenerlos, porque Dios en la creación le pidió a Adán que administrara sus bienes materiales. Le dijo, todo lo que está aquí, ¿no es cierto?, tú lo vas a administrar. Vas a enseñorear sobre las aves del cielo, de los cielos, sobre los peces del mar, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. No estamos hablando de que las cosas materiales sea malo. No, lo que estamos diciendo es que Dios nos ha dado una administración de esos bienes materiales, sean muchos, sean pocos o sean mínimos, que administremos, ¿no es cierto? Los bienes materiales son buenos porque vienen de Dios. Son medios que Dios ha puesto a disposición del hombre desde la creación, como ya lo habíamos dicho, para que nos desarrollemos y que podamos integrar la sociedad y podamos testificar de los principios de Dios. Por lo tanto, somos administradores de esos bienes. Todo nos debe hacer, todos estos bienes materiales deben hacer que nosotros tengamos gratitud a Dios y con estos bienes poder honrarlo y glorificarlos. Amén. La verdad es que este tema es un tema un poco conflictivo para algunos, sobre todo para los más jóvenes. Para los que vamos de vuelta ya no es tanto, ¿no es cierto? Porque ya hemos superado algunas pequeñas etapas donde nuestro corazón y nuestro tesoro y nuestro vivir fue hacernos un lugar en la sociedad. Pero ahora venimos de vuelta y nos damos cuenta de que hemos cometido muchos errores y hemos perdido mucho tiempo en estas cosas que estamos hablando. Ahora, si nosotros queremos seguir a Cristo verdaderamente, Él lo dijo, que tenemos que despojarnos de las cosas materiales. En Mateo 8:18, no despojarnos en cuanto a darlos, regalarlos o despreciarlos, sino no atesorarlos. En Mateo 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, cuando nosotros nos presentaron al Señor como nuestro amo, dueño, y aquel que entregó su vida y derramó su sangre para perdonar mis pecados y entrarme a su reino, entonces yo tenía que saber que Jesús no tenía dónde reposar su cabeza, ni tenía un nido donde acostarse. Entonces
Podríamos habernos preguntado, ¿no es cierto? Nos podrían haber preguntado, ¿estás dispuesto a no tener dónde apoyar tu cabeza, una almohada, ni tener una cama donde reposar tu cuerpo? Y habrías dicho que sí, habrías dicho sí, lo voy a seguir. Pero la verdad es que lo dijimos, tú y yo lo dijimos que entregábamos toda nuestra vida al Señor, pero algo ha cambiado en nosotros que hemos estado, ¿no es cierto?, achacados por estas cosas que son superfluas para el Señor. En Mateo 13, 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria al Señor. Tú y yo, hermano amado, nos encontramos con el tesoro más grande, con la piedra más preciosa que podíamos encontrarnos. Nos encontramos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos encontramos ese tesoro inmenso que nos dio y nos regaló la vida eterna por su obra en la cruz del Calvario. Entonces vendimos todo lo que teníamos. ¿Qué teníamos? Teníamos nuestras propias creencias, teníamos nuestros propios planes, teníamos nuestros propios proyectos, nuestros propios gustos. Pero cuando apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese que fue inmolado por ti y por mí, nosotros dijimos y echamos a un lado todas esas cosas y compramos esa perla preciosa. Y por eso estamos aquí hoy hablando de Él, porque eso es lo que hicimos, ¿no es cierto? Y porque si tú vendiste, yo vendí todo lo que tenía, mis creencias, mis religiones, todas esas cosas, ¿por qué estoy volviendo a desear otro tesoro o otra perla preciosa? ¿Por qué me quejo si tengo lo más? ¿Me quejo por no tener lo menos? Gloria a Jesús. Como decíamos en el versículo, el Señor nos aconseja en Lucas 12:33, vende lo que posees, dad limosna, hace tesoros en el cielo. Eso es el consejo de Dios. Ahora dice que si tú te afanas en conseguir estas cosas materiales o tener, ¿no es cierto?, esos deseos y manifestar, ¿no es cierto?, amor por cosas que no son Él, entonces vas a sufrir de muchos males. Gloria al Señor. Hay algunos que se desvelan por tener cosas, ¿no es cierto? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay alguno aquí que está codiciando, ¿no es cierto?, que tiene amor al dinero, amor a las cosas materiales, que por sus ojos, ¿no es cierto?, ven y desean y codician esas cosas que están en el mundo, porque la palabra dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Está alguno codiciando cosas del mundo? Entonces vas a ser traspasado de muchos dolores. También hay tesoros humanos, ¿no es cierto? También tenemos algunos tesoros que no son materiales, sino que son humanos. ¿Quiénes son esos tesoros que podrían estar inundando nuestro corazón? Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, también son tesoros las personas a las cuales queremos y amamos, y a veces las ponemos en primer lugar.
porque a ellas le dedicamos tiempo, porque de ellas nos preocupamos, teniendo que hacerlo, ¿no es cierto? Colocarlos en un lugar correcto y exacto, que generalmente, ¿no es cierto?, tiene que ser después de nuestro gran tesoro, que es el Señor Jesús. En Mateo 12:47, he aquí tu madre y tus hermanos que están afuera y quieren hablarte. Respondió él al que le dijo esto y le preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi Padre, todo el que hace la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, de la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un poco complicado me resultó leerlo, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que para Dios es más importante los que hacen la voluntad de Dios. Para ti y para mí debería ser más importante aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que están alineados, que están en una comunión con Dios, que mis propios familiares. A aquellos debería de darle tiempo, a aquellos debería esmerarme por ayudar, por ser dadivoso, generoso y preocuparme de ellos. Es una lección que el Señor nos dio. Vino la madre que le dio a luz y dijo, no, estos son mis verdaderos madre, hermanos y padre. ¡Qué increíble! ¡Qué extraordinaria! Tenemos una mente completamente andando al revés. Nosotros nos desvivimos por nuestros parientes, ¿no es cierto? Por nuestros hijos, por nuestra esposa, nuestro esposo, etcétera, etcétera. También la palabra dice que si tú tienes techo y abrigo, tienes sustento, no debes quejarte más. Porque Dios no quiere ni que yo ni que tú deseemos las cosas que están en este mundo. Hay ejemplos grandes, importantes en la Escritura que nos muestran lo que pasa cuando hay personas que codician dinero. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un hombre que era muy rico, que hacía fiestas todos los días, y dice más aún la Escritura, con excelencia, se vestía con ropajes preciosos y hacía fiestas, y todo lo hacía con excelencia, ¿no es cierto? Esta es la parábola del joven rico y Lázaro, o sea, del hombre rico y Lázaro. Para los que no la conocen, se los voy a leer. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros le lamían las llagas a este pobre hombre. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, esto es, al reino de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento este hombre rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué pasó con este hombre rico? No se condenó por ser rico, no se condenó por tener bienes materiales que Dios le permitió tener, sino que tenía a alguien a quien bendecir en la puerta de su casa, tenía a alguien a quien ayudar, tenía a alguien con quien compartir esa tremenda riqueza, y por ese egoísmo, esa codicia y esa avaricia fue llevado lejos del reino de Dios. ¿Dónde dice que fue llevado?
al Hades, que significa infierno. Tenemos otro personaje que anheló riquezas. Es un personaje tremendo, terrible. Oh Dios, nos libre el Señor de tener una actitud como este personaje que les voy a leer. Y nadie está libre. Por eso digo, Señor, guárdame, guárdame, Señor, de no caer en tamaña maldad. En Mateo 26, 14 y 15 dice: se fue uno de los 12, llamado Judas Iscariote, a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Judas, el discípulo número 1 de Jesús, el que cuidaba sus alfolí, el que recibía el dinero de las ofrendas, el más cercano, entre comillas, ¿no es cierto?, va donde los fariseos, donde los judíos les dice que cuánto le darían a él, cuánto dinero le darían por entregar a Jesús de Nazaret, a Dios, al Hijo de Dios. Gloria al Señor, tremendo, tremendo. Y convinieron, ¿no es cierto?, convinieron en 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba ocasión para entregarlo. Judas buscaba la ocasión para que los soldados tomaran preso a Jesús por 30 monedas de plata. Gloria al Señor. La codicia, la avaricia no obran la justicia de Dios. No tenemos que poner nuestro corazón en las riquezas materiales. Vemos la consecuencia de lo que le pasó a Judas en Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, como todos sabemos. Consecuencias de que a pesar de estar al lado de Jesús, de escuchar la palabra de Jesús, de ver los milagros de Jesús, de ver el amor de Jesús, la compasión de Jesús, la generosidad de Jesús, el despojo de Jesús, el temor a Dios de Jesús, él no adquirió ninguna de esas virtudes. Así que guardémonos, porque cualquiera de nosotros, y lo digo con temor y temblor, podríamos caer en la actitud de Judas. Entonces Dios también nos enseña en Mateo 6:24 y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias, Señor. Si hay alguno que tenía ese pensamiento que alguna gente del mundo tiene: yo a los cuántos años, a los 40 años, yo voy a tener casa, voy a tener auto, voy a tener un negocio próspero, voy a hacer esto, y se desviven buscando y consiguiendo esas cosas, antes que buscar al Señor de esas cosas, al dueño de esas cosas, al que puede proveer esas cosas. ¿No es cierto? Y ahí está la maldad del hombre, la vanagloria. Ahí está la maldad del hombre, ¿no es cierto? La independencia del hombre para querer hacer lo que él tiene sus planes, y no aceptar la palabra del Señor. Pero también hay palabras, ¿no es cierto?, que el Señor nos da ánimo. En Romanos 14:16: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
que dice acá que el reino de Dios no consiste en que tú tengas abundancia de comida ni de bebida, que tengas bienes materiales, que tengas varios pares de zapatos, que tengas varios pares de pantalones, que tengas varias chaquetas de muchos colores, amarillas, rojas, verdes, moradas. No consiste, el reino de Dios no consiste en eso, sino que consiste en ¿qué? En que seamos justos, tengamos mucha paz y estemos gozosos delante del Señor. Puede que tú tengas todas esas ropas preciosas y puede que tengas bienes materiales, pero andas amargado o amargada, o andas con desazón, o andas deprimida, o andas un poco confundida. Y teniendo esas cosas, porque eso no satisface el alma del hombre. Solo la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, agrada a Dios. Gloria a Jesús. En Lucas 12:15 dice más o menos lo mismo. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No nos quebremos. Los pensamientos, nuestra mente se quebra y se desvive por tener todas estas cosas materiales que Dios dice que no te van a servir de nada. Miren el ejemplo de los padres de Jesús. En Lucas 2:24 dice lo siguiente: cuando José y María fueron al templo a presentar su hijo, lo llevaron para el sacrificio, y esto fue 2 tórtolas, que era lo que la ley estipulaba para las personas más pobres. Los padres de Jesús eran pobres. Donde nació Jesús era un pesebre y junto con los animales. Porque Dios nos da ejemplo a seguir. No te desvivas por lo que has de comer, lo que has de beber, lo que has de vestir, sino que busca el reino de Dios y su justicia, y Dios se agradará y te añadirá todo lo que tú necesitas. Gloria al Señor. Él dice que aún Él sabe de qué cosas tienes necesidad antes que las pidamos. Confiemos, descansemos. Gracias, Señor. Gracias. Mire lo que decía el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Dice Filipenses 4:11: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Eso debemos hacer. Van a haber momentos en que vamos a tener escasez y vamos a tener que seguir gozosos y contentos, porque las promesas de Dios nos cubren y vamos a tener abundancia, y en la abundancia no vamos a ser arrogantes, ni vamos a ser orgullosos, ni vamos a mirar en menos a los demás, sino que vamos a vivir sabiamente, ya sea en la escasez o ya sea en la abundancia. Ahora en 1 Timoteo 6, 7 y 8 dice lo siguiente: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Gloria a Jesús. Conténtate con eso. Yo he cometido muchos errores y quiero enmendarlos. Y me voy a contentar con mirar ese pedacito de bendición que Dios me quiera dar. Me voy a contentar con recibir de Él lo que Él sabe y quiere que yo reciba, porque sabe que lo necesito. Pero no buscaré, ni rasguñaré, ni lo haré por mi propia fuerza, ni mi propia inteligencia, ni mi propia sabiduría, sino que
buscaré su reino y su justicia para que Él sea añadiendo lo que yo necesito. En Marcos 8:36 dice, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: ¿de qué te sirve, hermano o hermana, ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve estar lleno de bienes materiales, parcelas, autos, ¿no es cierto?, comodidades, viajes, comidas exquisitas, si al final vas o puedes perder tu alma? No te sirve de nada ganar el mundo y perder tu alma. En Proverbios 15:16 dice: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Los ricos de este mundo viven en angustia, ¿no es cierto? Viven pensando en que cómo cuidar sus riquezas, cómo evitar que se las roben, que los asalten, que los estafen, que otros competidores le echen a perder el negocio. Gracias, Señor. En Mateo 16:26 dice más o menos lo mismo, pero hay una variante. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de tu vida? ¿Qué vas a poder dar de todas las riquezas que tú tienes? ¿Qué va a poder comprar tu vida? ¿Qué va a poder comprar la eternidad, hermano o hermana? ¿Con qué vas a pagar la vida eterna? Eso quiere decir, con absolutamente nada. Gloria a Jesús. Ahora vamos a concluir, porque la palabra, ¿no es cierto?, que el versículo decía: donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Entonces, si tu corazón está, si tu tesoro está en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, y le robas tiempo al Señor de dedicárselo, de buscarle, de aprender, de conocer, si tu intención, tu amor, ¿no es cierto?, tu tesoro es el trabajo, entonces tienes que cortar ese tesoro y buscar al Señor. Hay muchas personas que me dicen, y no estoy diciéndolo sin verdad, con mucha verdad: quiero aprender, quiero saber de la Biblia, del Señor, esto, lo otro. Y no hay otra forma de aprender y de conocer al Señor que dedicarle tiempo a Él. Dedicarle tiempo a Él sistemáticamente. Orar sin cesar. Comunión con el Señor. Búsqueda del Señor. Leer la Escritura. Procurar, ¿no es cierto?, renglón tras renglón. ¿No es cierto?, como decía en el Antiguo Testamento. Tú debes aprender del Señor. Tú ya es la responsabilidad de conocer a Dios. No espere que el pastor, que el profesor, que el hermano, que el amigo ayudan, pero tú no vas a aprender todo lo que necesitas de otros, sino buscando al Señor para que el Espíritu Santo te abra puertas y puedas conocer los tesoros más grandes. Entonces, cuando descubras esos grandes tesoros que Él tiene para tu vida, entonces tu corazón va a estar ahí en esos tesoros. Y el tesoro más grande que puedes encontrar es al Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, mi hermana Yasna.